Bueno, amados hermanos, les voy a hablar. El Señor me estuvo trabajando toda esta semana con el tema de una palabra muy fuerte que sería el dominio propio. El dominio propio yo lo puse como un poder dominante de nuestros impulsos. Hay 4 versículos de la Biblia que quería compartir, los tengo escritos, si los quieren anotar o si los quieren buscar. El primero es Proverbio 25-28, el segundo es San Juan 8-34, el tercero es 1 Corintios 9-25 y Eclesiastés 7-9. Bueno, como les decía recién, el primero, que es Proverbio 25-28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El segundo, primero se los leo y después les voy comentando a mediados que voy dando la palabra. El segundo de San Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el tercero es 1 Corintios 9:25, que dice: todo aquel que lucha en todo ejercita el dominio propio. Ellos, en verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y después está Eclesiastés 7:9, que habla y dice: no te apures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo anida en el seno de los necios. En esta palabra, en estos versículos que el Señor me estuvo hablando, hablaba sobre, el dominio propio, como lo había puesto, del no puedo. O sea, a veces nosotros nos enojamos en una simple y pobre discusión que uno le da más problema de lo habitual, ¿no? Y por ese mismo enojo empezamos con el tema del no puedo. Y ahí yo agregué algunos puntos que fue: no puedo, al no tener un dominio propio, pensamos que no podemos hacer, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños, no podemos ser felices, que a veces uno intenta volver de vuelta a empezar y otra vez le va mal, ¿no? Dice: no vivir la vida que queremos, que uno siempre quiere vivir la vida buena, la vida saludable, la vida del poder. En todo esto yo agregué lo que es al no tener dominio propio, nuevamente, que es lo que Dios quiere que tengamos para poder vivir una vida plena en Dios. O sea, esta palabra fue muy, muy importante para mi vida, ¿no? De poder trabajar con el tema de los impulsos. Que hay muchas veces que nosotros por impulsos hacemos cosas que no nos frenamos, en vez de pensar, agregamos cosas o decimos palabras que no son adecuadas, ¿no? Y acá me llamó mucho la atención porque yo decía: al no tener dominio propio, ¿qué es lo que Dios quiere que tengamos para poder vivir una vida plena en Dios? Y acá pasa que estamos estancados, pasa que nos enojamos por cualquier cosa, todo nos molesta o nos oprime, ¿no? Y al estar así, intoxicamos a nuestro entorno. O sea, decimos palabras que a veces son hirientes al corazón. Que obviamente uno dice: oh no, perdoname, no, fue sin querer. Y ese sin querer queda guardado en el corazón. Y a veces la tristeza se va generando un dolor muy fuerte, ¿no? Y yo había hecho una reflexión que también me había encantado mucho. Fue la reflexión esta que decía que el padre ordenó a su hijo de comprar una bolsa de clavos. Dice: y en cada enojo que tenía, clavaba un clavo en esa madera. Dice: para poder controlar sus impulsos y poder tranquilizarse sobre la ira, ¿no? O el enojo. Dice: sobre varios días, y el padre le dijo al hijo que desclave de esa tabla los clavos que había clavado, y había clavado demasiado. Más de una bolsa, creo que fue. Y dice que le preguntó qué era lo que observaba. Y el hijo le contestó que observaba agujeros. Y el padre le dijo: eso ocasionamos en cada corazón cuando nos enojamos, ¿no? Y dice que ahí aparece esto, lo que es herir a las personas con palabras y actitudes por no tener nuevamente el dominio propio, ¿no? Y esto yo hablaba mucho y explicaba y quería lograr entender de por qué a veces cuando uno discute, o a veces nuestros propios hijos se enojan y a veces decimos malas palabras o hirientes palabras, ¿no? Y en ese caso siempre herimos a nuestros hijos, que son los que siempre están cerca, o al entorno, como acá decía yo recién, ¿no? Que a veces siempre no nos agarramos con las personas afuera, sino con la familia. No sé, la familia es la que te ayuda, la familia es la que te da palabras de aliento para que vos sigas adelante. Y nosotros fallamos por no tener un dominio propio nosotros en el ir ahí. Y cuando empezamos de vuelta, nosotros seguimos: no pasó nada, sí, pero ¿y el dolor que ocasionaste ahí? O las palabras profundas que dijiste, o las palabras malas que ocasionaste ahí.
en ese momento, y ahí es donde empieza de vuelta el cero. Pero el Señor nos dice, ¿no?, que aunque 70 veces se caiga, se vuelve a levantar. Aunque 7 veces se caiga, se vuelve a levantar porque estamos con el Señor. O sea, el Señor siempre va a estar ahí parándonos, afianzándonos a nosotros, ¿no?, para poder salir adelante. Y en ese entorno hay que tratar nosotros siempre de poder siempre rendirnos delante de Dios, adelante de la presencia del Señor, para que el Señor nos lleve a más, ¿no? Y acá me buscaba una palabra que también, 2 versículos anteriores, que fue uno de esos, fue Proverbios 16:32, que dice que domina su espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad. O sea, si nosotros podemos dominar nuestros impulsos en un enojo o en un... Porque a veces nosotros hacemos por el propio impulso de un pequeño problema, ya se nos sube la presión, ya nos enojamos, ya queremos decir esto, queremos romper aquello, lo otro, y no nos damos cuenta que el Señor, a la vez que el Señor te va trabajando con tu corazón y vos vas creciendo, el Señor obviamente te tiene que ir poniendo para probarte a ver tu carácter, porque lo más fuerte de todos nosotros, de todo ciudadano, de toda la ciudad, es el carácter. O sea, ustedes fíjense que nosotros venimos de una ciudad pecaminosa donde lo primero que nos tiene que costar a nosotros cambiar es el carácter. Y a muchas personas les cuesta a veces bajar la cabeza y decir, bueno, no voy a seguir discutiendo. En la misma pareja a veces pasa. Yo he visto muchas cosas que siempre digo que a veces siempre se ocasiona, ¿no?, el hombre tiene la culpa o la mujer, y a veces siempre es el 80% se separan ambos. O sea, el 80% yo lo puse como que es la mujer y como que es el hombre, no es uno solo. ¿Por qué? Porque los dos empieza la discusión y ninguno de los dos la quiere parar, frenar, ponerte a pensar si los dos van caminando, o si la familia esa va caminando. Y ahí es donde empieza de vuelta, de cero. Dice, ¿no? Y acá es donde empieza que dice, ¿no?, nadie tuvo mejor dominio propio que Jesús. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí Él nos lleva a nosotros a hacer como Él quiere. Si nosotros no tendríamos pruebas o trabas o algo, siempre nosotros decimos, no, estamos en lucha. No es lucha. Son reflexiones que el Señor te va poniendo en el camino para que vos reflexiones a ver a dónde me querés llevar. Y si nosotros no nos frenamos y decimos, bueno, a ver, Señor, ¿para dónde voy? O sea, si tenemos el impulso nosotros, es el que ocasiona el gran problema. Y ahí empezamos de vuelta con el enojo, de vuelta con la tristeza, ocasionamos el mal para nuestra familia y ahí otra vez de cero, ¿entiendes? Y ahí dice, para tener un dominio propio, debemos aceptar el hecho de no tenerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca, que nadie quiere decir, no, si yo tengo dominio propio sobre mi vida. Mentira. Porque si vos tendrías dominio propio sobre tu vida, a vos te dicen, hace esto y lo haces. O bueno, callate, te callás. Como no tenemos dominio propio, no, este no me va a hacer callar, yo se lo voy a decir y me va a escuchar. No, ¿qué te va a escuchar? Callate. ¿Entendés? Y ahí empezar de vuelta. Yo decía, esta palabra como me había tocado, ¿no? Porque yo digo, el impulso, ¿no? El querer hacer, no, yo puedo, no podés nada, pará. Si ese camino como el Señor quiere, la disciplina, la obediencia, que es lo que más nos cuesta a todos nosotros, ¿no? Después dice que también hay que dejar el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dejar el pasado? Porque eso nos frena y estamos para triunfar nosotros en Cristo. No estamos para detenernos. Nosotros no nos detenemos, ni la pandemia nos puede detener, ¿no? Dice que en Cristo somos más que vencedores. O sea, ya sabemos, tenemos que afianzarnos en esa palabra, que es una palabra viva, la que Él nos da, nos demuestra, ¿no? Después dice que tenemos que día a día tener comunión con Dios, ¿no? Y acá, y como yo decía, que al no tener dominio propio, ¿cómo hacemos para tener dominio propio? Orar. Nadie ora a decir, no, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta? Y no, porque si tendrían dominio propio y orarían, la gente no estaría enojada. La familia no se pelearía. Los hijos no dirían malas palabras. Eso es tener dominio propio. Buscar de Dios, orar, oracionar. ¿Entienden? No es solamente, qué bueno, yo oraciono una vez a la semana. No, todos los días Esto es una comunión constante con Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener el dominio propio. El dominio propio que el Señor quiere. ¿Cómo es? Pará, sé más. Deja que el Señor haga la obra. Y a veces nosotros en la desesperación y en el enojo hacemos macán. Hacemos algo que nos impulsa a nosotros, el impulso. Y en todo esto, ¿no? Dice, debemos tener una comunión con Dios buscándolo a través de su palabra, leyendo la Biblia, buscándolo día y noche. Y después tenemos lo que es Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo resistimos al diablo? Orando, buscando lo de Dios, ayunando.
Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pararnos para detener el propio dominio propio de nosotros. Y ahí es donde Dios va haciendo la obra como Él la quiere hacer. Porque si no, nosotros con el impulso de nosotros y con lo mal que nosotros hacemos las cosas, se caen los negocios, grandes negocios se cayeron. ¿Por qué? Por no tener un dominio propio. Por no tener un dominio propio, nosotros, las parejas se separan por no tener un dominio propio. Los hijos, por no tener un dominio propio, uno dice malas cosas y hieren a los corazones de los hijos. Y todo esto va ocasionando grietas, dolores, tristezas, amarguras. Pero el Señor vino a sanar todo eso. Por eso siempre es bueno impartirle, llevarle la palabra de Dios, que es una palabra viva, una palabra que sana. Muchas personas están dolidas de muchas cosas, ¿no? Que viven en una sociedad que está con tantos problemas, tanta tristeza, ¿no? Como está pasando hoy en día, todo lo que uno prende la tele y ve problemas todo constantemente. Pero buscá de Dios y llevá vos lo que Dios te está dando a vos, de ordenar tu familia, de ser vos una persona que está las 24 horas del día. Porque a mí otra vez me llamó la atención que una persona me diga, siempre te estás riendo, sí. Porque el Señor me hizo feliz, me hizo ser así, llevar, hablar de Dios, demostrarle que se puede. Y después decía yo, Señor, ¿a dónde nos llevás con todo esto? Porque a veces hay lugares que a veces uno dice, no, acá no te metas, yo me meto igual. Sí. El Señor no nos eligió. No eligió personas que ay no, acá sí, acá no. No, Él hizo excepción de personas, Él a todos nos ama. O sea, ¿cuántas cosas podemos llegar a hacer nosotros para poder impartir a esas personas que están mal, que tienen una sociedad mala, ¿no? Y llevarle para que ellos tengan un dominio propio de poder controlarse y de poder hacer las cosas diferentes. De poder empezar a estudiar, empezar a proyectar, empezar a tener sueños. Lo que otras personas no lo tienen, ¿no? Y acá tenía una palabra que era de Deuteronomio 28:9. Dice, si confirmara Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. O sea, ya está la palabra, ya está hecho como que Él nos confirmó a nosotros. Dice, si confirmara Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. O sea, nosotros tenemos que andar en los caminos que Él nos dice. Hay cada palabra fuerte y cada palabra que Él nos... Yo soy una persona que siempre que me pasa algo, voy a la Biblia. Siempre que tengo un problema, voy a la Biblia. Pero ya Él me llevó así, a ser así. ¿Por qué? Porque antes yo iba en mi enojo. Antes iba, yo lo arreglo así, ¿no? No, ¿qué vas a arreglar? Ya no arreglo nada. Ya tengo dominio propio, como quien dice, pero día a día lo sigo trabajando. Día a día voy con eso. No es que yo, tengo dominio propio hoy porque hoy es lunes. No, esto es todos los días tenemos. Hay cosas a veces que en una discusión o cuando uno va manejando, pará, frenate, fijate, no, dale, pasa vos. Y si no, rápido no vamos a llegar a ningún lado. Es esperar, frenar, bueno, que pase, después salís vos. Y no andar a 180 como a más de uno le gusta. Porque a todos nos gusta, a mí también, pero bueno, el Señor siempre nos lleva a ser más, a ser mejor. Pero para eso tenemos que tener un dominio propio. Y ese dominio propio nos hace ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace ser diferente. Y a eso es lo que siempre es una palabra que quería compartirles, es algo que bueno, el Señor fue trabajando todo este tiempo, que fue tratar de tener dominio propio sobre mi vida y sobre cada cosa que uno, siempre los impulsos nos llevan a hacer cosas malas, ¿no? O el actuar. Yo he aprendido que en la disciplina y en la obediencia está la bendición. Y eso me marcó mucho, me demostró a mí que se puede, que puedo, y quería compartírselo, quería darle este mensaje, espero que le haya servido, espero que el Señor pueda trabajar con cada uno de ustedes y siempre los aliento a más, los aliento a que sigan, como siempre el pastor nos dice, vamos por más, y nosotros somos un equipo, la iglesia es una gran familia, como siempre lo digo, es un lugar donde yo encontré verdaderos hermanos, tenemos una mamá y un papá espiritual impresionante, siempre lo digo, ¿no? Y siempre nos dejan que vayamos más, y es por eso que yo los incentivo a ustedes, cada persona, cada amigo, cada hermano, es llevarle la palabra. ¿Para qué hay que llevarle la palabra? Para que ellos puedan ser iguales que nosotros, o mejores que nosotros. Poder compartir
siempre la Biblia, ¿no? Porque yo siempre digo, la Biblia va con vos, la Biblia se mueve con vos. Y siempre orá a la mañana. No importa que son 2 minutos. Yo siempre digo, son 2 minutos, pero orá. Decirle, Señor, gracias porque hoy me diste la fuerza para poder levantarme. Gracias, Señor, porque tengo esto. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la salud, que es lo más importante. Gracias, Señor. Gracias. Y después empezar tu día. Y en la noche siempre, Señor, gracias por el gran día que me diste y por lo que va a venir. Porque Él no para. Y nosotros tampoco tenemos que parar, porque Él nos lleva a sanar. ¿Sí? Los bendigo, hermanos, que el Señor... Bueno, te hablo en off. Te damos bien de tiempo. Bien. Tenés un ratito y contanos parte de tu testimonio. Bueno, porque muchos te están... hay un chico que te está viendo desde la cárcel. Gloria a Dios. Z se llama, no sé si te suena. Y dice que te conocía como eras antes. Y que cuando salga te quiere venir a la iglesia a ver predicar. Lo bendecimos. Lo bendecimos. Entonces, pero que pueda... Z te conoce como eras antes, pero sí, la mayoría no. Sí, contá en un ratito, tenés tiempo, cómo es tu testimonio y después sí cerrar con una oración. Amén. Bueno, yo tengo 37 años, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Soy un ex adicto en recuperación. Ahí ya lo dijo el pastor, ¿no? Tengo amigos que conocí con el correr de la noche. Tengo chicos que, bueno, tuvimos una mala pasada donde cometimos robo, donde yo siempre fui fanático mucho hasta el día que el Señor me lleve, ¿no? Me encanta mucho las artes marciales, me encanta mucho el boxeo. De los 12 años que he hecho boxeo, y con el correr del tiempo fui haciendo artes marciales. Me encanta mucho pelear, muchas personas me conocen, me conocían antes que era así, y ahí fue cuando el Señor entra de vuelta. El dominio propio, ¿no? Conocí por X motivo la droga, ¿no? Y la droga me llevó a perder todo, ¿no? Hoy en día estoy más gordo, estoy mejor, tengo mi familia bien, arruiné todo, siempre lo digo, ¿no? Porque nos equivocamos mucho, todos. Y con el correr del tiempo me di cuenta que a veces nosotros tenemos a la gente de la calle, que la gente te lleva a hacer cosas que no querés hacerlas, pero son divertidas. Uno piensa. Y divertido es estudiar. Yo hoy en día me di cuenta con todo mi tiempo que perdí. Siempre lo digo, ¿no? El Señor me rescató justo a tiempo porque tengo 2 manos, 2 piernas, tengo 2 ojos, tengo una boca, tengo 2 oídos. Puedo hablar, puedo moverme. Pero hay otros que no lo tienen, hay otras personas que no están. Tengo millones de amigos que he perdido. Pero cuando el Señor me rescató, siempre lo digo que el Señor me tocó con la varita. Me demostró que se puede. Me demostró ser inteligente. Me demostró que puedo hacer cosas grandes, las que otros no podían. Me devolvió la neurona, como siempre lo digo. Me enseñó a estudiar, me enseñó a poder pensarlo de las cosas que hago. Y siempre me lleva más. Y hoy en día, después de conocer la droga, de haber perdido todo, de mi familia haberla destruido, de 500.000 veces estar en la comisaría, gracias a Dios no caí en un penal porque el Señor es grande, siempre estuvo ahí a lo mío. He hecho de todo en la calle, lo que se puedan imaginar. Me gusta mucho la velocidad, todos lo saben. Me he peleado por todos lados, donde he conocido gente, todo en la calle. Me he peleado con todo el mundo, pero cuando el Señor me cambió nadie lo podía creer. Cuando el Señor me habló a mí un pastor, que hoy en día no está, el pastor Dobrito. Carlos Dobrito fue un gran varón que me siguió por todos lados, me iba a buscar a la villa, por todos lados. Un hombre grande, grandote, de 2 metros, cada vez que me veían los flacos conmigo, salían todos corriendo y él bajaba. ¿Por qué? Me decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios te ama tanto? ¿Por qué? No entiendo. Y venía, me abrazaba, me subía arriba del auto y a mi casa. Y siempre estuvo tras mío, siempre. Hasta que un día me dijo él, me dice, el día que vos cambies yo no voy a estar. Y fue así, tuvo un accidente, se fue él, se fue su amada esposa, Lina Dobrito, 2 pastores grandes de Quilmes, que yo los amo con todo mi corazón. Y cuando yo empecé a cambiar, empecé a entender cosas, las cuales fueron que se podía. Él me lo dijo que se podía y yo confirmé esa palabra. Y el Señor me dijo, todo se puede en Cristo que se fortalece, todo se puede. He tenido mis malos ratos, he tenido mis buenos ratos.
He tenido mis niveles bajos, mis niveles altos, pero siempre en Dios, siempre en Dios, siempre en Dios. Me he equivocado, todos nos equivocamos, está siempre el dedo que siempre le digo yo, el dedo acusador. Todo el mundo te va a apuntar, sí, todo el mundo te va a apuntar. Pero el único que para jugarte es Dios. El único que salva es Dios, el único que cambia es Dios. En ese correr del tiempo que fui cambiando mi vida, me pasaron millones de cosas que son consecuencias de la droga. Me olvidaba las cosas, no podía pensar. Había veces que no sabía ni qué día era, porque vivimos todo el día anestesiados, no sabes ni si hoy es lunes, martes, miércoles. Siempre trabajé, pero siempre cometí mis macanas. Pero no podía pensar. Hoy hablaba, me cruzaba con las personas y no sabía ni quién era. Había veces que hasta el día de hoy todavía me cuesta a veces cruzarme con amigos que, Toro, ¿cómo andás? Jorge, y yo, sí, dale, y los saludo con la re buena onda, pero no sé ni quiénes son. Capaz que en la charla lo voy a saber. Pero bueno, cuando el Señor empieza a cambiar mi vida, que empiezo a dejar lo que Él trabaje, me empieza a marcar lugares donde yo quería estar. En esos lugares que quise estar fue estudiar. Siempre quise estudiar, siempre quise ser más. En ese correr del tiempo el Señor me pone... Yo trabajaba, era encargado de lo que es gastronomía, armaba y desarmaba los eventos en hoteles 5 estrellas, me conozco todos los hoteles 5 estrellas de Capital. Por eso les digo, siempre trabajé, siempre tuve plata, cobraba cada 15 días y siempre tenía plata, más la propina que nos daban. O sea, era una persona que estaba todo el tiempo con plata. Ropa cara siempre tuve, pero después el Señor también, cuando vos con el proceso vas dejando. A veces te quedas sin trabajo, ¿por qué? Porque la droga. A veces perdés trabajos muy buenos por la droga, el alcohol. A veces perdés trabajos grandes por la joda. El viernes, sábado, domingo, lunes, y cuando empezás a conocer los boliches, los lunes hay joda allá, los martes está abierto allá, los miércoles está abierto acá, los jueves está abierto allá, los viernes está allá, los sábados está allá, nunca dormís, vivís todo el día anestesiado, no sabés ni qué día es, no sabés si hace frío, si hace calor. O sea, por eso a veces van a ver los jóvenes que están parados en una esquina, son 50 vagos y están todos con campera y hay un resort. No vale si no sentimos nada. ¿Quién se acerca a esas personas? Nadie. Esas personas son las que Dios quiere. Yo cuando empecé en el Señor, yo tenía 35 kilos. Hoy en día, no sé, debo estar como en 100, creo. Igual, siempre digo que estoy bien. ¿Entendés? Soy 90, 60, 90, pero bueno, sigo. Hay remeras que no me entran, pero bueno, el Señor es así, me lleva el cambio. El Señor empecé a tener mis cosas cuando empecé a cambiar. Me compré mi auto, me compré mi casa, tengo una hermosa familia. Tengo unos hijos hermosos, tengo 4 hijos a los cuales amo con mi corazón. Que bueno, con el correr del tiempo también, yo tengo un nene que tiene 14 años, el cual no me lo dejaba cambiar por cómo era. Pero hoy en día sí, tengo una buena charla con él y gracias a Dios lo puedo ver, lo puedo escuchar. Que bueno, son cosas, ocasiones que pasan en la vida, que bueno, es la vida que uno, no es que uno eligió, sino que a veces le derrama. Y el Señor cuando me empezó a cambiar me dio una sabiduría tan grande, que siempre lo digo, ¿no? Empecé a buscar de Él en la Biblia, me empezó a abrir mis neuronas. Siempre me río con mi familia porque digo que yo tenía una neurona sola que era como Superman, que empezó a hacerse fuerte, se empezó a hacer fuerte y esa ayudó a otra y me hizo ser lo que soy, un profesional. Hoy en día sería enfermero profesional. O sea, soy ambulanciero también, que muchos lo saben. Sigo estudiando, terminé el secundario. El Señor hizo grandes maravillas conmigo. Las sigue haciendo, por eso no paro, no me detengo. Me recibí creo que fue hace 2 meses más o menos. Arriba de la ambulancia, estudiando. Por eso siempre digo, el Señor no para, el Señor te lleva más. ¿Nos equivocamos? Sí, todos nos equivocamos. ¿Tenemos errores? Todos tenemos errores, porque si no, no estaríamos acá. Pero el Señor cambia esos errores, esas equivocaciones por mejores cosas. Y yo se los digo a todos, siempre les explico a todos cuando me ven los chicos, se los digo siempre, el Señor te cambia, por más que uno diga, no, si el Señor existiera. El Señor existe porque a mí me cambió. Y me conocen en todo Zona Sur, me conocen en Capital, me conocen por todos lados. Fui un tipo que la caminé por todos lados. Pero así hoy en día, por donde ando, siempre les hablo a todo el mundo de Dios, le hablo de Dios a los doctores que están conmigo, le hablo a mis compañeras, le hablo en el hospital, por todos lados, le hablo a todo el mundo. Pero por lo que hizo conmigo, yo soy un testimonio vivo de lo que Dios hace, de lo que Dios proyecta, de lo que Dios
va a generar. Siempre digo que Él empieza una obra y Él la va a terminar. Hay a veces que uno dice, no, me va mal en esto, cuando yo estaba sin Dios. No, mentira, es mentira. Sin Dios no sos nada. Sin Dios no te va a ir mal. Por más que vos digas, no, que yo, no, empezá de cero. Fíjate, como siempre se lo digo a todos, fíjate cuando estabas con Dios y cómo estás sin Dios. Y ahí te vas a dar cuenta cómo se revierten las cosas. Sin Dios y con Dios. Con Dios vas para adelante y sin Dios vas para atrás. Y se cae todo. No te olvides que nosotros venimos de un lugar pecaminoso y ese lugar siempre está alrededor y está dando vueltas. Dice que el diablo anda como león rugiente. Siempre, constantemente, él no duerme. Él está ahí esperando que vos caigas. Y en el momento que vos caigas, él se agarra, tac, 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 tac. Y en un segundo te cargó todos los cartuchos, te arruinó tu familia, te arruinó tu vida, te arruinó tu negocio, te arruinó todo. Y no solamente por el área de las drogas. Yo siempre digo, tenés millones, tenés el juego, tenés el azar, tenés de todo. Esto no se basa solamente en las drogas, sino en todo en general. Y ahí se van a dar cuenta que sin Dios no son nada. Es así. Es una parte de lo que Dios hizo conmigo y lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo. Amén, amén, amén. Bueno, puedas invitar a recibir a Jesús. Tal vez haya chicos que están en tu condición y que los puedas guiar al Señor y ya terminás con una oración. Amén. Me encantaría que aquellas personas que, como el pastor decía, de personas nuevas, ¿no? Personas que están escuchando, o aquellas madres, o aquellas personas que están apartadas, o aquellas personas que quieren reconciliarse con el Señor, los invito a que cierren sus ojos y que repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único Salvador en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y cada uno de aquellos que he cometido. Señor Jesús, en este momento, en este lugar, te acepto en mi corazón para que tú hagas aquella obra que una vez empezaste. Señor Jesús, de mi vida, toma el control de mi familia, el control de mis hijos, el control de mi esposa, el control de mi casa, de mi negocio, de mis cosas, de cada proyecto, de cada sueño. Señor, hoy en día te pongo a ti adelante. Que cada paso que doy, que cada palabra que doy, que cada movimiento que haga, seas tú. Hoy te acepto, me reconcilio con vos y te reconozco como único Salvador. Amén. Amén. Qué linda oración. Bueno, ahora dar una palabra y ya sí terminar a las madres y a los esposos de los adictos. Una palabra de esperanza. Lo que le quería decir a esas mamás y a esos papás y a esos hermanos y a esas hermanas: nunca paren de orar, nunca paren de oracionar. Busquen personas en Cristo que los ayuden a orar. No paren de orar, porque mi mamá, mi papá, mi familia, mis hermanos nunca pararon. Hoy soy lo que ellos quisieron que sea. Hoy soy lo que Dios quería que sea. Y yo no paro de orar por cada joven. No los conozco, no sé quiénes son, pero yo les hablo a todos, oro por todos los jóvenes. No paren de orar, siempre lo digo, siempre se los recalco. Busquen de Dios, lean la Biblia. Ahí el Señor, en cada enojo, en cada tristeza, en cada llanto, el Señor esas cosas las está guardando todas en un frasco. Yo aprendí algo, que en cada lágrima que uno derrama, el Señor las convierte después en felicidad, en alegría, en gozo, porque y todo lo que el diablo una vez en un tiempo te lo quitó, el Señor te lo va a dar al triple. Amén. Su palabra lo dice. Amén. Y a mí me lo dio el triple. A mí me dio mejores trabajos, me dio mi casa, me dio una hermosa familia, me dio unos hermosos hijos, una niña hermosa con la cual amo a todos por igual y voy por más siempre. Amén. No paren de orar. Amén. Amén. Voy a hacer una oración para todas esas mamás, esos papás, esos hermanos, aquellas hermanas, para aquellas personas que están privadas de su libertad, que el Señor pueda hacer la gran obra y que la termine. Tengo muchos amigos a los cuales siempre les hablo y siempre les digo que, la sociedad, la gente fue la que puso esos años, pero el Señor tiene la última palabra y el Señor va a achicar todo, pero siempre hay que darle el corazón y entregárselo a Él y que Él camine por nosotros y no nosotros. ¿Sí? Es como la palabra acá decía, tener dominio propio. Y el dominio propio nos lleva a ser aceptables a Cristo.
¿Sí? Los invito a que cierren sus ojos y que el Señor haga la obra. Padre amado y Dios mío, en este momento, Señor, venimos delante de ti, papá, para darte las gracias, Señor, primeramente, por esta hermosa palabra, Señor, que me has dado. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a esos corazones, Padre, los cuales, Señor, hoy en día, Señor, se reconciliaron con vos, papá, te reconocieron como único Salvador, Señor, y saben, papá, que sin ti nada son, Señor. Saben que en ti todo se puede, Señor, y que sepan que tú eres el único que sana, que salva y que liberta, Señor. Aleluya. Bendigo, Padre, a esas hermosas mamás que siempre oran. Bendigo a esos hermosos papás, a los cuales, Señor, los aliento día a día. A esos hermosos hijos, Señor, que por circunstancias de la vida, Señor, conocieron este problema, Señor. Pero nosotros estamos para ayudar, estamos para seguir oracionando y vamos a seguir oracionando porque tu palabra es fuerte, eres fiel, Señor. Y tú eres, Señor, más que vencedores, Señor, en ti, papá. Aleluya. Bendigo la vida de los pastores, los cubro con tu hermosa y preciosa sangre. Bendigo sus hijos, Señor. Bendigo sus casas, Señor. Bendigo la economía. Bendecimos, Señor, nuestras familias. Bendigo, Señor, cada líder. Los cubro, Señor, los cuido, papá, de cada iglesia, Señor, que hoy en día está al frente de batalla, Señor. Gracias te doy por cada compañero, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por MIT 36. Y siempre digo, vamos por más. Amén.